Bien, muy buenos días, queridos estudiantes de la Cátedra de Orientación Familiar. Por aquí le habla su facilitador, el profesor José Gregorio Madueño Villalobos. Hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es el rol del orientador. Entonces, mis queridos estudiantes, vamos a escuchar atentamente los audios que ustedes podrán observar dentro de cada lámina que también se les enviará por vía plataforma. Bien, mis queridos estudiantes, la lámina número 1 tenemos lo que es el concepto de qué es orientación. Antes de hablar un poco cuál es el orientador, cuál es el rol que tiene el orientador, tenemos que tomar en cuenta varios puntos, mis queridos estudiantes. El docente o el rol del docente el día de hoy es un docente que es investigador, que es, que es orientador, que es un guía, que es un segundo padre, es un todo de manera integral. No solamente somos docentes dentro del aula y fuera de ella, somos docentes, somos guiadores, somos instrumentos para el proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestros educandos de manera integradora. Entonces, como dice Steen, la orientación es un proceso de interacción que facilita un proceso de comprensión significativa del yo y del medio y da como resultado el establecimiento de las metas y de los valores con mira a la conducta futura. Es decir, mis queridos estudiantes, algo que les voy a decir desde la experiencia como docente en el área, es que el orientador no hace magia, no hacemos milagros, pero tampoco impone las normas establecidas para modificar alguna conducta que esté manifestando el niño, sea en la parte académica o en la parte socioafectiva. El orientador en sí lo que brinda es una herramienta, es decir, es un abanico de estrategia para que padres, representantes o comunidad puedan fortalecer al educando esas debilidades que está presentando. Entonces, nosotros lo que damos son alternativas, estrategias para ir modificando esas conductas manifestadas. No imponemos las estrategias, simplemente las manifestamos. Y el representante, el papá, la mamá, la familia, escoge de todas esas estrategias que le estamos dando la más adecuada para implementarla dentro del hogar y fuera de ella. Bien, mis queridos estudiantes, entonces continuamos con la lámina número 2 que nos va a hablar sobre las características del orientador. Ustedes allí podrán observar en la lámina un concepto que da algunos autores citados en el año 2009 sobre cuál es la responsabilidad en sí que debe llevar un orientador y cuáles son sus características. Las vamos a mencionar. Una de las principales características del orientador que es innovador. El orientador no se queda simplemente con lo que se aprendió en la universidad. El orientador siempre va más allá de alguna situación pedagógica que está pasando en la institución o en la casa del educando. ¿Para qué? Para dar respuesta de manera inmediata y de manera positiva a los padres y representantes para poder modificar una conducta inadecuada o una conducta no operativa que esté manifestando su educando. Igualmente, otra de las características que tiene el orientador es que es participativo. El orientador debe participar de manera integradora en todos los factores que inciden en el proceso de enseñanza y aprendizaje de su educando. Por eso es que es muy importante, mis queridos estudiantes, que cuando ustedes estén evaluando a sus educandos, se evalúe de manera integradora, no de manera individualizada por irla, es decir, hoy evalúo esta área, mañana evalúo otra área, sino que mi planificación debe estar de manera integrada, que yo pueda evaluar el área psicomotora, pueda evaluar el área intelectual, el área académica y el área eh, socioafectiva. Y así entonces observar de manera detallada
¿Cuáles son las potencialidades, los intereses y las necesidades de cada uno de mis niños que yo estoy atendiendo como docente dentro del aula de clase? Muy bien, mis queridos estudiantes, entonces vamos a la lámina número 3, después de escuchar el concepto de qué es el orientador y características del orientador. Vamos entonces a lo que es el rol del docente. Rol del docente. El docente es un maestro. ¿Y qué es el maestro? Bíblicamente el maestro es aquel que se pone a la disponibilidad de ayudar a nuestros educandos en su desarrollo o en su proceso de enseñanza y aprendizaje. Es decir, tú como docente, ¿qué vas a hacer como docente? Ser un servidor. Siempre hablo desde el amor, desde la entrega. Entonces aquí el autor Cardoce, en el año 2004, afirma que el rol del docente se concentra en lograr una educación centrada en el niño, al desarrollar las capacidades e intereses, donde el maestro enseña a pensar, criticar e investigar. Se debe preocupar por favorecer y proteger las emociones de cada uno de estos niños. Como decíamos anteriormente en una de las láminas que ya ustedes han escuchado, que nosotros como docentes debemos fortalecer y debemos evaluar de manera integral a nuestros educandos. ¿Para qué? Para esto, para proteger las emociones que cada niño va a ir manifestando durante ese proceso de enseñanza-aprendizaje. La profesora Milde Luzardo, en una de sus orientaciones en el área de educación especial, nos recuerda que el niño sí va a tener un proceso largo, es decir, desde que entra al preescolar, a educación inicial, a la primera etapa, hasta el sexto grado, el niño tiene todos esos años para aprender a sumar, restar, conocer los números naturales, decimales, leer, escribir. Fíjense todos los años que va a tener este educando para ir desarrollando el área académica. Pero a su vez se tiene que desarrollar el área psicomotora, se tiene que desarrollar el área intelectual y se tiene que desarrollar el área socioafectiva. ¿Para qué? Para tener un hombre feliz, un ser humano que de una u otra manera pueda manejar sus propias emociones. Evidentemente, a lo que ya hemos hablado en la lámina número 3, sigue el mismo autor afirmando que el rol del orientador o el rol del docente es una acción orientadora, es evidentemente educativa. Por tanto, el docente en general asume el rol del orientador y se vale del currículum como estrategia para llevar a cabo las acciones orientadoras. Fíjense, mis queridos estudiantes, cómo este autor hace una mezcla entre el rol del orientador y el rol docente. ¿Por qué hace una mezcla? Porque el orientador y el docente como rol no están divorciados, están casadas. ¿Por qué están casadas? Porque ambos van en camino de fortalecer ese proceso de enseñanza y aprendizaje de los educandos, tomando en cuenta que el currículum de educación inicial, el currículum de educación básica o el currículum por hora, profesor por hora, que es el liceo. Nosotros como orientadores tenemos que investigar, indagar el currículum, la cual yo voy a implementar dentro del aula de clase. ¿Para hacer qué? Para hacer las adaptaciones curriculares y las contextualizaciones de cada una de ellas. Entonces, mis queridos estudiantes, estos son uno de los principales roles que ustedes como docentes el día de mañana van a ejercer dentro de su profesionalización. Bueno, mis queridos estudiantes, de esta manera hemos culminado este pequeño foro chat titulado El rol del orientador, la cual va en busca de fortalecer nuestras potencialidades e intereses sobre nuestra carrera que queremos el día de mañana desarrollar. De esta manera, mi querido estudiante, entonces está el foro chat abierto para cualquier duda, cualquier pregunta que quieran hacerle al profesor, y yo de una u otra manera, al escuchar sus audios, les daré respuesta de manera positiva. Pasen un buen día, Dios me le bendiga y muchísimas gracias.